Isaías capítulo 6, verso 1. Creo que está un poquito alto para una gente que grita tanto como yo. Isaías capítulo 6, verso 1. En adelante leemos la palabra del Señor. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar sobre un tema que para mí ha cobrado una gran importancia a partir de las experiencias vividas como pastor por casi 20 años y observar el comportamiento de las personas. Y me refiero a la importancia que tiene para nosotros o debe tener para nosotros una experiencia con Dios, una experiencia sobrenatural con Dios, ser testigo de la manifestación de la gloria de Dios de manera puntual en nuestras vidas. Estoy muy claro que para acercarnos a Dios solo debemos creer y reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero esa fe puede quedar sellada para siempre en nuestra mente y en nuestros corazones a partir de lo que hemos llamado una experiencia de la manifestación de la gloria de Dios. Y eso precisamente es lo que el Espíritu Santo ha ministrado a mi espíritu, ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en esta noche, con el propósito de que, número 1, anheles vivir esa experiencia si no la has vivido. Tengas deseos de tener una experiencia con Dios. Tengas deseo de sentir la majestad de Dios en tu vida. Tenga deseos y sueños de sentir el poder de Dios manifestado de manera puntual en tu vida. Número 2, propongas en tu corazón buscarlo con intensidad. Y número 3, actuar en consecuencia a esa experiencia. Creo que no yerro al pensar así. Creo que definitivamente una experiencia con Dios va a sobredimensionar lo que hasta hoy ha sido tu vida cristiana, tu concepto de Dios y por supuesto tu misión como un testimonio de la gracia y de la misericordia de Dios. Creo que necesitamos como iglesia anhelar la manifestación de la gloria de Dios. Yo sé que mucha gente no me entendió y por eso lo voy a repetir. Creo que como iglesia del Señor, en sentido general, necesitamos anhelar la manifestación de la gloria de Dios. Yo creo que nos hemos acostumbrado a tener una vida religiosa en gran medida. Nos hemos acostumbrado a vivir en una dinámica tradicional de fe
y hemos perdido la capacidad de soñar con la manifestación de la gloria de Dios, con tener una experiencia que lleve el conocimiento, la comprensión de Dios mucho más lejos de lo que hasta ahora hemos entendido y asimilado. La experiencia sobrenatural que marca el principio del ministerio profético de Isaías es un contundente ejemplo de lo que debemos anhelar y buscar en nuestra experiencia cristiana. Isaías era un escriba que servía en el templo, y por eso comienza este capítulo 6 diciendo: en el año que murió el rey Usías. Dicen los exégetas bíblicos que fue aproximadamente entre el 752 o el 740 antes de Cristo. Pero independientemente de la exactitud en el momento, en cuanto al momento histórico o el momento en el calendario, lo cierto es que Isaías tuvo la experiencia con Dios que marcaría su vida para siempre. De modo tal que esa experiencia cambió el rumbo de su vida. Isaías no pretendía ser profeta. Dicen muchos exégetas bíblicos que probablemente él nunca se consideró un gran profeta. No lo veía de esa manera. Pero esa experiencia cambió el rumbo de su vida. Esa experiencia lo llevó a una comprensión mayor de la gloria de Dios para su vida. Tuvo una experiencia que lo marcó y eso definió el rumbo de su vida. Dice Isaías que un día específico de ese año tuvo una experiencia. Yo creo que antes de continuar hay que apreciar el ministerio de Isaías entendiendo el trasfondo histórico. Para muchos el libro de Isaías es el quinto evangelio por todo lo que habla del proyecto de salvación, y además es el libro profético más citado en el Nuevo Testamento, incluyendo por Cristo. Por lo tanto, hay una conexión. Ahora, Isaías, el ministerio de Isaías se tiene que entender en el momento histórico que ocurre. Isaías vivió las glorias del rey Usías en Judá, quien reinó por 42 años. Bajo el reinado de Usías, dice la Biblia, que Judá se volvió a la grandeza de David y de Salomón. Eso no es cualquier cosa. Durante el reinado de Usías, Judá, que ya era una parte de todo lo que comprendía Israel, se recuerdan que después de Salomón, Israel se divide entre el reino del norte y el reino del sur. Una parte se quedó llamándose Israel y la otra parte se quedó llamando Judá. Y Judá, que era la parte que dirigía el rey Usías, llegó a un nivel grande de esplendor, a los niveles del tiempo de David y de Salomón, que es lo más grande que ha pasado en la historia del pueblo hebreo. Pero tal engrandecimiento, la Escritura dice que resultó en el orgullo de Usías. Dice la Biblia que cuando ya era fuerte, su reino estaba consolidado, su corazón se enalteció para su ruina. Hermano, yo no sé cuántas veces lo he dicho, pero creo que tenemos que decirlo con mucha frecuencia. Aun cuando Dios te bendiga y te lleve a lo más alto de lo que tú puedas alcanzar en esta tierra, no importa lo significativo que sea para la gente y para la sociedad,
Nunca permitas que tu corazón se llene de orgullo. Nunca permitas que tu corazón se enaltezca. Mantente humillado, reconociendo que Dios es el que te ha dado el éxito. Eso es fácil decirlo, pero es muy difícil vivirlo. Porque yo no sé qué es lo que se nos mete a la gente. Cuando la gente empieza a piropearnos y a decirnos, tú sí eres grande, tú sí tienes éxito, tú sí, Nos ponemos como locos, nos inflamos como globos llenos de helio. Y nos levantamos por allá arriba para después explotar y caer explotado. Dice la Biblia que Usías se rebeló contra Jehová su Dios, entrando al santuario para ofrecer incienso, cosa que solamente era permitida para los sacerdotes. Y cuando fue reprendido en su desafío por el sumo sacerdote Azarías, dice la Biblia que Usías se volvió leproso. Usías tuvo que salir precipitadamente y comenzó todo un tiempo de calamidad en su vida que terminó con su muerte por causa de la lepra. Usted puede luego estudiar detalladamente toda la historia del rey Usías en las crónicas de los reyes. Pero quise referírsela para que podamos entender qué estaba pasando con Isaías aquí en el capítulo 6. Dice la Biblia que en el año que murió el rey Usías, dice Isaías testificando, vi yo al Señor. Aleluya. No fue tan simple o no fue una simple coincidencia. En el año que murió el rey Usías, murió el rey e Isaías tuvo un encuentro con su Dios, que fue el que determinó el rumbo definitivo de su vida. Mientras yo meditaba en el pasaje bíblico, me imaginaba que cuando Isaías relata esto en el capítulo 6, estaba en la parte exterior, cerca del altar, enfrente del templo, yo imaginando. Y se abrieron las puertas del santuario y de repente el velo del lugar santísimo se corrió. Y se presentó la escena que él está describiendo en estos primeros versos del capítulo 6. Yo imagino que Isaías vio como si fuera una pantalla 4K de 100 pulgadas. Un trono alto y sublime. Salió y lo sorprendió, superior a todos los que pudieran existir o haber conocido. No solamente por su majestuosidad, sino porque dominaba sobre todo imperio que se habría conocido. Y esta experiencia del profeta queda marcada en su vida y es lo que formaliza su llamado al ministerio profético, porque lo marcó y al conocer o ver o ser testigo de esta visión que Dios le permitió, quedó marcado para servir por aproximadamente 40 años como profeta de Dios ante 5 reyes que gobernaron a Judá. Ahora, esta experiencia con Dios produjo un efecto que yo he dividido en 5 partes en la vida de Isaías y es el centro de lo que quiero dejar con ustedes. Lo primero es que esta experiencia sobrenatural de ver la majestuosidad del reino, del trono de Dios, entonces impactó en Isaías, que lo convenció en primer lugar de su pecado. En el verso 5 dijo de Isaías:
¡ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos. ¿Por qué? ¿Por qué llegó a esta conclusión? Él no era un impío borrachón que andaba por ahí enamorando mujeres ajenas. Él era un escriba. Él era, dicen los historiadores bíblicos, probablemente un hombre del templo que se preocupaba por la exactitud de las escrituras. Los escribas eran una especie de historiadores, notarios, intérpretes, pudiera ser judiciales, pero intérpretes de la ley y de los manuscritos antiguos que tenían fe pública para que lo que ellos escribían validaba que era cierto y era verdadero. Los escribas terminaban siendo eruditos porque todo lo que era legal, todo lo que era verídico, ellos eran una especie de notario, pero ellos tenían que leerlo todo. Imagínense, hacer una copia de los libros proféticos, de los salmos, del Génesis. Ellos tenían que leerlo y escribirlo exactamente, una especie de fotocopia del original que estaban tratando de transcribir. Terminaban aprendiendo. Yo recuerdo cuando yo era bachiller y llegué a la universidad en los 80. Porque aunque usted me vea cara de niño, yo soy un viejito ya. Pero yo recuerdo que cuando comenzamos a mandar a hacer los trabajos de la universidad, habían unos lugares que eran unos centros donde tipeaban a máquina los trabajos. Y uno no tenía, en mi casa había una máquina que mi papá usaba para ser el reportero evangélico, una Olimpia gris. ¿Ustedes no sabían que el pastor Molina es un mecanógrafo full? Eso daba gusto es ver a ese hombre ahí. Pero comenzaron a llegar las máquinas IBM y luego las computadoras. ¿Cuánto no pagamos nosotros en los últimos trabajos de la universidad? Un dineral para que nos pasaran un trabajo a computadora, porque quedaban derechitos. Ahora, ¿por qué le cuento la historia? Porque esas personas que hacían ese trabajo terminaban sabiendo más que todo el mundo de las materias que ellos transcribían. Porque imagínense si en un lugar, en una clase habían 40 estudiantes y lo dividían en 8 grupos de 5, probablemente los 8 grupos iban a la misma persona a digitar el mismo trabajo. Terminaban ellos sabiendo más que todos los alumnos porque terminaban conociendo más información de lo que escribían que cualquier otra persona. Los escribas les pasaba en cierta medida eso. Ellos se la pasaban en eso. Ahora, Isaías era un escriba, estaba ahí sirviendo, pero en esa dinámica de vida tuvo una experiencia con Dios. Una experiencia con Dios que lo marca. Y 5 cosas pasaron de acuerdo al análisis que yo pude tener sobre este pasaje bíblico. Número 1, se convenció de su pecado. Por eso dice en el verso 5, ay de mí, cuando él ve el trono sublime, cuando él ve la grandeza y la majestuosidad de la santidad de Dios revelada de manera puntual a su vida, él dice, ay de mí, porque estoy perdido, soy hombre de labios inmundos. Yo le voy a decir algo, cuando uno se siente en la presencia del Señor, uno puede darse cuenta qué tan bien o qué tan mal está espiritualmente delante del Señor. Yo recuerdo mi primera experiencia con Dios, lo he contado muchas veces, me pasó en una convención de jóvenes a la que asistí y fuimos los muchachos a amanecer
o a pasar la última noche. Era una convención de jóvenes ahí en el kilómetro 12 de la autopista Duarte, en el centro conferencial de las Asambleas de Dios. Y hubo una manifestación en la noche cuando fuimos a amanecer ahí. Era la última noche, los muchachos de la capital acostumbrábamos a ir la última noche a amanecer, porque solo le permitían internarse a los del interior. Y yo recuerdo que comenzó un mover del espíritu cuando todo el mundo se había acostado. La última noche se caracterizaba porque daban 2 o 3 horas libre al final, después del último culto, para que los muchachos se conocieran. Y había un grupito de amigos míos y yo que estábamos buscando la madre de nuestros hijos. Alaba. Y para nosotros era importante ir a ese culto. Íbamos por la búsqueda espiritual, pero nosotros teníamos muy pendiente la otra parte. Y pasamos una noche bendecida, conocimos muchos hermanos de diferentes lugares. Y estábamos muy contentos y nos fuimos a recostar ahí para terminar de amanecer. Era un sábado en la noche. Y de repente comenzó una manifestación y viene alguien corriendo y dice: hay un demonio en la cabaña de las muchachas. Inmediatamente el que estaba encargado del área de los varones dijo: vayan 2 a ver qué está pasando. Todo el mundo quédese quieto. Salen 2 y van a ver qué era lo que pasaba con el demonio en la cabaña de las muchachas, y no volvieron. Pasaron 20, 25, 30 minutos y no volvían. Dice el encargado del área de los varones: ok, vayan 2 más a ver qué le pasó a los 2 que se fueron y con el demonio que se ha manifestado en la cabaña de las muchachas. Se van 2 más. Pasan 15 minutos y nadie regresa. Pasan 20, nadie regresa. Media hora, tampoco regresaron. Los muchachos se inquietaron y dijeron: nadie más va a salir de aquí. O nos vamos todos o nos quedamos todos. Pero mientras estábamos esperando, escuchábamos un murmullo, un ruido fuerte que estaba como gente hablando, como gente peleando, como gente cantando y alabando. No se entendía lo que estaba pasando, solamente escuchábamos el ruido a la distancia. Nos llenamos de temor y todos a una dijimos: vamos afuera, que nos pase lo que nos tenga que pasar a todos. Y cuando salen, debían haber alrededor de 80, 90 muchachos ahí durmiendo. Y cuando salimos al patio, encontramos a los 4 que habíamos enviado y a todas las hermanas y hermanos que estaban ahí afuera, brincando y saltando, lleno del poder de Dios que estaba manifestándose en la vida de ellos, hablando en otras lenguas. Nos llenamos de temor al llegar y uno por uno comenzamos a caer de rodillas. Yo sé que yo caí de rodillas y comencé a llorar. Yo nunca en mi vida he llorado tanto, tanto, tanto como esa vez. Yo no hablé en lenguas, yo no brinqué ni dancé, no salí corriendo. Yo lloré y sé que caí de rodillas como a las 3 de la mañana y vine a levantar mi cabeza cerca de las 9 de la mañana, cuando el sol ya comenzaba a quemar a los que estábamos en ese patio. Yo no sé qué día fue ese, tendría que investigarlo. Pero yo sí sé que yo sentí al Señor como nunca en mi vida, por primera vez. Para mí fue una experiencia con Dios. Y yo recuerdo que yo lloraba y lloraba. Nadie me había hecho mal, nadie me había hecho daño,
Nadie me estaba molestando, nadie se estaba mofando de mí, nadie me estaba haciendo bullying, nadie me estaba haciendo nada. Había una presencia de Dios en aquel lugar que nos dimos cuenta que estábamos mal, que no éramos dignos, que necesitábamos acercarnos al trono de la gracia y la misericordia y pedirle al Señor que nos recibiera en su presencia. Aleluya. 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 Por eso yo entiendo un poquito lo que está describiendo Isaías. Isaías dice, en el último año, o en el año que murió el rey Usías. Aleluya. No me recuerdo el día. No me recuerdo el mes. Pero ese día yo vi el trono de Dios. Ese día tuve una experiencia con Dios. Ese día me marcó. Y lo primero que dice, ay de mí, porque me sentí perdido, porque me di cuenta que era pecador, porque me di cuenta que era de labios inmundos. Isaías está diciendo en este verso 5, me convencí de mi pecado, número 1. Número 2, lo confieso que estoy indigno. Y se arrepintió de lo que estaba pasando en su vida, que quizás nadie pensaba que podía estar pasando, pero él ante el reflejo de la santidad de Dios manifestándose en ese momento frente a él, se dio cuenta que era pecador. Aleluya. Aleluya. Convencimiento, confesión y arrepentimiento de pecado en un solo paquete. Porque cuando uno siente la presencia de Dios, eso pasa. Por eso usted ve que hay gente que está en el culto y de repente comienza a llorar. Hay gente que está en el culto y cuando se comienza a cantar y alabar a Dios, la presencia de Dios se manifiesta de manera puntual sobre su vida. Y comienzan a llorar y la gente dice, ¿y qué le pasa? ¿Qué es lo que tiene? Déjalo tranquilo. Está sintiendo la gloria de Dios sobre su vida. Aleluya. Aleluya. Yo sé que hay muchos bomberos en la iglesia, un bombero apagafuego que siempre vienen a meter la pata. Déjalo, que Dios trate con él, que Dios trate con ella, que quiebre la inmundicia de la vida de pecado. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Ay de mí, porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos. En cuarto lugar, ante esa admisión de 3 pasos, que si tuviera tiempo entrar en detalle, convencimiento, confesión y arrepentimiento, pasa algo increíble, inimaginable por Isaías. Él detalla, entonces voló hacia mí, verso 6. Oh, gloria a Dios. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar de aquel trono sublime con las tenazas. Y con ese carbón encendido, verso 7, tocó mi boca y dijo, he aquí, este carbón ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad
y perdonado tu pecado. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Un serafín. Usted sabe que los serafines creo que son 2 o 3 veces que nada más aparecen descritos, señalados en la Biblia. No es cualquier tipo de ángeles. Y luego tendremos tiempo para hablar de eso. Es impresionante. No aparecen. Son el primer nivel de cercanía en la presencia de Dios. Y este serafín salió de alrededor del trono. Yo me imagino que Isaías estaba viendo en una pantalla 4K. Imagínense que ese logo de Mahanaim de repente sale y se convierte en un ángel. Y viene con un carbón encendido y lo pone sobre tu boca. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Eso es lo que está describiendo Isaías. De repente estoy frente al lugar santísimo en el templo. Se corre la cortina, el velo. Y veo el trono sublime. Y cuando veo el trono sublime, me doy cuenta que soy indigno. No merezco estar ante la santidad, ante la majestad del Dios Todopoderoso. Oh, gloria a Dios. Y en ese momento, uno de los serafines que está ahí, en la presencia íntima de Dios, sale con un carbón encendido en una tenaza y lo pone en su boca. Tu iniquidad ha sido quitada. Tu incompetencia ha sido quitada. Tus labios profanos e inicuos son santificados. Porque nada que no sea santo puede entrar en la presencia del trono sublime, ante la santidad inmanente del Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Y esto yo le llamo el cuarto efecto. Isaías es consagrado. Es purificado y consagrado para el Señor. Yo voy más lejos que todos ustedes, pero no me quiero extender. Pero debo decir esto. Una de las cosas que ha estado perdiendo la iglesia del siglo XXI, o una de las cosas negativas que ha estado afectando a la iglesia del siglo XXI, es la profanación del altar. La profanación. Lo profano es lo contrario a lo sagrado. Una cosa consagrada para Dios es algo que se separa del uso normal y rutinario y se dedica para el Señor. Este micrófono, usted lo puede ver simplemente como un aparato, un micrófono, pero este micrófono ha sido dedicado para ser usado en el culto al Señor. Este micrófono no se debe llevar para que lo use uno vendiendo plátano por ahí afuera. No, porque tenga nada de especial en sí mismo, sino porque ha sido dedicado. Y si eso son las cosas, ¿se recuerdan lo que le pasó a aquel rey babilonio en Daniel capítulo 5? Porque se puso a tomar los utensilios del templo de Jehová que habían sido llevados por Nabucodonosor allá a Babilonia. Yo creo que prediqué de eso el mes pasado aquí. ¿Y qué pasó? Apareció una mano en la pared. Y comenzó a escribir, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, Pérez. Tu reino
has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Por tanto, serás cortado. Y cuando Daniel le interpreta y le dice, ya, hoy mismo, el juicio de Dios cae sobre ti. Porque el ser humano tiene que entender que hay cosas que no puede hacer delante de un Dios vivo y de poder. Hay líneas que no se cruzan. Yo siento que muchos altares han sido profanados. Yo en estos días me molesté mucho y al equipo de operaciones de nuestros medios le mandé un riflazo de eso que uno siente cuando uno siente celo por las cosas del Señor. Y le dije, por favor, no me pongan canciones de esos impíos que están en la iglesia. O que se venden como que son de la iglesia. Gente que están en cabarets, en discotecas, juntándose con todo tipo de demonios. Y después vienen a un púlpito. La gloria de Dios. Yo siento lo mismo que sintió Jesús cuando encontró a los mercaderes a la entrada del templo. Ay, pastor, usted es un religioso. Dime como a ti te dé tu gana. Pero hay que respetar las cosas de Dios. Hay que respetar el altar. No puede ser profanado. Este serafín salió, voló hacia mí, dice Isaías, con un carbón encendido en su mano, que tomó del altar con las tenazas y con él tocó mi boca y declaró esta palabra: este carbón ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y es perdonado tu pecado. Le estaba diciendo, ahora ya no eres inmundo, acabas de ser consagrado para Dios, para estar en la presencia de un Dios santo. Y en el verso 8 viene el quinto efecto. Dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Cuando usted tiene una experiencia con Dios, a usted se le olvida la banalidad, los apuros y las mediocridades del mundo. Y usted lo que quiere es gloria. Gloria por la mañana, gloria al mediodía, gloria por la noche, gloria en vigilia. Usted quiere más. Por eso es que hay gente que viene el miércoles, viene el viernes, viene el matutino, viene el domingo temprano, porque ellos quieren gloria de Dios. Gloria de Dios. Respondí, heme aquí, envíame a mí. Y dice el verso 9, y el serafín le dijo, ve y dale este mensaje a este pueblo, que usted lo puede leer a partir del verso 9. Quiero concluir con un par de ideas fundamentales sobre todo lo que he tratado de comunicar. Número 1, una experiencia con Dios donde a Isaías se le mostró un poquito de la majestad gloriosa y la santidad del Creador del universo, del Salvador del mundo. En su esplendor transformó la vida de Isaías. Hermanos, muchas veces estamos turbados con nuestros problemas diarios y terminamos construyendo un inframundo con todas nuestras limitaciones y carencias, situación que nos lleva a olvidarnos de la grandeza de Dios. En ocasiones un olvido que nos puede llevar a desmayar en nuestra fe o simplemente pensar que Dios sufre nuestras carencias. Isaías declara que ese día especial, ese día de la experiencia, dice, vi yo al Señor
sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas, dicen los exégetas bíblicos, que a esto se refiere como a la cola del traje de novia. Y dice Isaías, y esa cola, esa orla de su manto llenaba todo el templo que yo estaba mirando. Aleluya, aleluya. Ese día Isaías fue marcado para comprender cuán limitado era el conocimiento de Dios que hasta ese momento él tenía. Ese día él fue marcado y se dio cuenta que su conocimiento de Dios no pasaba de ser una simple experiencia religiosa. Pero ese día Dios le mostró un poquito de su grandeza. A Isaías se lo mostró directamente. A otros Dios lo hace visitándolo en una cama de hospital. Como me dijo una hermana una vez que Dios la tocó estando enferma, me dijo, un hombre blanco, resplandeciente, no le puedo decir el color de la piel, pastor, pero era luz que salía de su cara. Llegó allí a la cama donde yo estaba y no me oró, no me tocó, no me dijo nada, pero yo sentí que fue libre y mi enfermedad desapareció. Aleluya, aleluya, aleluya. A Isaías se le mostró el trono sublime. A otro se le muestra una figura resplandeciente en la cama de un hospital, en el lecho de muerte, en una prueba difícil, en una crisis financiera, en un problema familiar. Y de repente, en medio de lágrimas, cosas sobrenaturales comienzan a suceder. Hay que anhelar una experiencia con Dios. Hay que desear una experiencia con Dios. Yo creo que cada vez que tenemos una experiencia con Dios, hay avivamiento en nuestras vidas personales. En segundo lugar, hermano o hermana, si no has tenido una experiencia con Dios donde estés convencido que la gloria de Dios se manifiesta en y alrededor de ti, te sugiero que lo anheles, que lo desees, que lo busques, que lo pidas. Por eso creo que siempre debemos hacer cultos o encuentros especiales para ser bautizados por el Espíritu Santo. Hay que hacer estas actividades. Hay que buscar sentir la presencia de Dios de manera sobrenatural. En nuestro culto no puede faltar la oración por los enfermos. No puede faltar la oración pidiendo a Dios que haga milagros. No puede faltar la oración pidiendo a Dios que manifieste su poder en la solución de problemas y situaciones o dificultades que tiene la gente. Esas experiencias sobrenaturales donde Dios en su misericordia se manifiesta, Dios se revelará y tú pasarás a un nivel superior de fe. En tercer lugar, en la experiencia de Isaías cuando vio la gloria de Dios, eso lo llevó a confesión, a convencimiento, confesión y arrepentimiento de su pecado como paso previo para Dios consagrarlo, santificarlo y comisionarlo para el ministerio. Y para mí esto tiene algo muy poderoso y es bueno que lo escuche toda esa gente que le viven dando palabra profética de que van a ser pastor, evangelista, misionero, trotamundo. Sí, porque hay un grupete de profetas falsos dando palabra falsa, solo para sacarle 100 pesos a la gente en los bolsillos. En la experiencia de Isaías, cuando vio la gloria de Dios, eso lo llevó a convencimiento, a confesión y arrepentimiento de su pecado,
como paso previo de Dios consagrarlo, santificarlo y comisionarlo para el ministerio. Nadie puede pretender ministerio si no ha tenido una experiencia con Dios. Nadie puede pretender ministerio sin tener experiencias con Dios, sin ser impactado por la presencia de Dios, sin ser consagrado, santificado y comisionado por Dios, porque de hacerlo tiene altas posibilidades de perderse en el camino. Hay mucha gente que ha cogido un micrófono y ha dicho muchas palabras y ha dicho muchas cosas, pero al no tener experiencia con Dios se desvía con cualquier cosa. Cuando tú tienes experiencia con Dios, no importa que los hermanos te estén acechando, tú no te metes en rojo. Alaba. Alaba. Cuando tú tienes una experiencia con Dios, los diáconos de la iglesia no te tienen que perseguir. Tú andas derecho, porque tú sabes que allá en el trono sublime, el que hizo el ojo no verá. El que hizo el oído no oirá. Cuando tú tienes una experiencia con Dios, tú piensas dos veces en qué lugar del internet te vas a meter. Porque tú sabes que Dios se puede meter en el teléfono, explotarte el teléfono y dejarte ciego para humillarte y que te pueda salvar. Usted me perdona, pero a veces yo quisiera que Dios hiciera 2 o 3 cositas de esas. Sería más fácil el trabajo de los pastores. Una experiencia con Dios te marca la vida. Amigos que me escuchan dentro y fuera de este templo, termino diciéndoles, en primer lugar, si has vivido lejos de Dios, con incredulidad o indiferencia, amigo o amiga, si tú has vivido lejos de Dios con incredulidad o indiferencia, tú eres de esa gente que dice, a mí no me importa Dios, ni lo que piense Dios, ni lo que diga la Biblia. Si tú eres uno de esos, yo te reto en esta hora a pedirle a Dios que se revele a tu vida. Dile al Señor, y los músicos pueden ir subiendo, quiero conocerte. Aleluya. Tú que eres un incrédulo, tú que dices que eres un ateo, tú que dices que tú no crees en Dios, tú que piensas que Dios no existe y te llenas de palabras necias en tu corazón, en tu mente y le expresas con tus labios. Yo te reto en esta noche a ir en la cámara secreta de tu casa y decirle a Dios, quiero conocerte. Yo te garantizo que no pasará mucho tiempo sin que tú vivas una experiencia parecida a la de Isaías. En segundo lugar, y con esto termino, si eres uno que has tenido la experiencia y has dejado que la pereza y el descuido espiritual te la borren para llevarte a vivir en el pecado y la banalidad, como si Dios no existiera, en el nombre de Jesús yo estoy aquí comisionado por el Señor para decirte, wake up, despierta, levántate, despierta, despierta, levántate, levántate de ese sueño de muerte. Reconcíliate con Dios. Conviértete a Cristo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Yo quisiera que todos los amigos que están aquí, como me dijo
esa nueva creyente hace como 2 o 3 semanas, en el año de la pandemia, tuve un encuentro con Dios. Gracias, Señor.